de nuestro Señor en este lugar. Vamos a dar comienzo con nuestra sesión de la escuela dominical, donde estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, el carácter de Dios, los nombres de Dios, a lo que se conoce como la teología propia. En la semana pasada miramos acerca de la santidad de Dios y el día de hoy continuamos con ese mismo tema, ese mismo atributo de la santidad de Dios. En la semana pasada hablamos del primer significado que encontramos de esta palabra, la santidad, que quiere decir que Dios está apartado, está separado de todo lo demás. Él es único, Él es singular, peculiar, como Él no hay otro ser, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar continuando con este tema de la santidad de Dios, pero vamos a estar hablando del carácter moral de Dios. El hecho de que Dios es limpio, puro. Cuando pensamos en la santidad de Dios, ¿verdad? Como hablamos comúnmente en nuestras iglesias, cuando pensamos en esta palabra, pensamos en la pureza, en la infinita pureza y la separación del pecado que Dios tiene para con el pecado. Sabemos por medio de este atributo de Dios que Él es irreprensible, intachable, irreprochable, impecable, íntegro, que Él es recto, impoluto, limpio, inmaculado. Dice Juan que en Él no habita ningunas tinieblas, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente en la Biblia la distinción entre nosotros y su perfecta santidad. La perfección moral, ética, sin mancha, sin mácula de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, te doy gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita y es el agua que purifica nuestro espíritu y nuestro corazón. ¿Con qué podemos limpiar nuestro corazón sino con tu palabra? Tú has dicho en el capítulo 6 de Juan que tu palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, venimos a ella, Señor, con la esperanza de que nuestro espíritu sea vivificado, sea limpio, sea santificado y que tú nos des la vida eterna para siempre, estar contigo, Señor. Buscamos tener comunión con nuestro Padre Celestial, contigo, Señor, y con el Espíritu Santo. Sabemos por tu palabra, Señor, que somos uno en ti, que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Esta es la nueva relación que tenemos y nos has invitado, Señor. No solamente somos siervos que estamos juntos contigo, sino que estamos en una relación unidos a ti. Nos has permitido participar de tu naturaleza gloriosa y divina, compartiendo con nosotros estas perfecciones comunicables, como esta que estamos viendo el día de hoy, el carácter moral, la santidad de nuestro Dios. Y aunque separados por un abismo infinito y eterno, cada vez queremos crecer más y más a tu gloria, a tu semejanza, a la semejanza del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos entonces, Señor, a reconocer, a saber, y no solamente con inteligencia, Señor, sino también con nuestro diario vivir. Que se haga manifiesto el fruto de la santidad, el fruto de la santificación en nuestras vidas. Y no solamente entenderlo, Señor, porque ¿de qué sirve el entender la justificación y la sana doctrina si nosotros no producimos fruto de justicia? Tú nos has convertido en árboles de justicia. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a producir este fruto, la justicia, la santidad, sin la cual nadie
verá a Dios. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y te damos gracias. Amén. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, dice del carácter moral de Dios, hablando de la santidad de Dios, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Job, capítulo 15, versículos del 15 al 16, dice: he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Aquí podemos ver entonces que el Señor es tan puro, tan limpio, tan santo, que Él no confía ni siquiera en sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Sus hijos. Aquellos que han sido redimidos, limpiados, purificados con la sangre del Cordero. Bueno, la santidad de Dios es tal que dice Job que ni siquiera en sus santos confía. Y no se queda ahí, dice: y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Si hay algo o alguien que no ha pecado jamás contra Dios, es el cielo. Dios le ha ordenado al cielo, le ha decretado al cielo hacer su función, su rol, y él nunca ha desobedecido. Bueno, el Señor es tan santo que ni siquiera los cielos, los cuales nunca han pecado, nunca han desobedecido al mandato, a la ordenanza, al estatuto de Dios, dice Job que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y luego ya después dice: cuanto menos el hombre abominable, es decir, el hombre que vive y practica el pecado. El hombre que no ha sido limpiado, el que no ha sido rociado con la sangre de Jesucristo. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. El hombre sin Cristo, sin Dios, está tan acostumbrado a vivir en pecado que ya lo mira como algo del diario vivir, es algo natural en él. Él vive y se mueve en el pecado, de tal forma que ni siquiera se da cuenta. Dice, es tan del diario vivir para él, es tan natural para el hombre pecaminoso, que él se bebe la iniquidad como si fuera agua. Sin duda existen más enunciados bíblicos como este, otros versículos como este, que nos enseñan acerca del carácter moral, ético y puro de nuestro Dios. Pero también existen revelaciones de su santidad. De hecho, cada revelación y manifestación de la gloria de Dios es una expresión de su perfecta santidad. Y estoy hablando de su carácter moral. Pudiéramos estudiar cualquier revelación de Dios y encontrar su perfección moral. Permítame unos ejemplos. La santidad de Dios reflejada en sus obras. La creación. Pudiéramos estudiar la perfección moral de Dios al estudiar la creación. Usted recordará que al finalizar su creación, Dios dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto es un reflejo de su esencia y naturaleza santa. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. De hecho, Eclesiastés 7:29 nos habla directamente de la creación del hombre. Cuando dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto,
pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre bueno. Dios hizo al hombre recto. Pero el hombre buscó muchas perversiones, dice la palabra. Obviamente el hombre fue hecho bueno y recto, pues todo lo que Dios hace es bueno y recto. El hombre fue hecho a la imagen de Dios sin pecado, moralmente puro, limpio y bueno. Entonces podemos ver aquí en la creación de Dios que el carácter moral de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, limpio y puro, ¿verdad? El punto número 2, el ejemplo número 2 o la ilustración número 2. Podemos ver el carácter moral de Dios en su ley. Encontraremos que en la ley de Jehová se manifiesta su absoluta perfección, su inerrancia, su infalibilidad. La palabra de Dios es sin error o sin mancha, es inmaculada. Podemos ver en la ley de Dios su rectitud, pureza, limpieza, justicia, bondad y santidad. Miremos algunos ejemplos y versículos bíblicos que hablan acerca de estas cosas. Por ejemplo, el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta? Porque Dios es perfecto. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué? Porque Dios es recto. El precepto de Jehová es puro. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Entonces podemos ver reflejada en la ley de Dios el carácter moral de Dios. La ley de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Es un atributo de Dios, el hecho que Dios es perfecto. El hecho que Dios es recto, por tanto sus mandamientos son rectos. El hecho de que Dios es puro, por lo tanto su precepto es puro. El Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio. ¿Por qué? Porque Dios es limpio. Romanos 7:12, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley de Jehová o la ley es santa, justa y buena? Por la misma razón. Porque Dios es santo, justo y bueno. Ejemplo número 3. Podemos ver la santidad de Dios, el carácter moral de Dios en sus santos juicios. Todos sus veredictos, todas sus decisiones, todas sus sentencias y dictámenes son santas. En Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir el justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces tenemos aquí que el Señor, Dios Todopoderoso, Él es el juez de la tierra, es el juez del universo. Y Él todo lo que hace es justo. Dios es santo y habita en la santidad. Dios manifiesta su santidad en todas sus obras, como lo acabamos de ver. En su creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó al hombre, y todo lo que Él hizo, Él dijo que era bueno y bueno en gran manera. En Eclesiastés miramos que en el versículo 29, capítulo 7, el Señor creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Podemos ver entonces el carácter moral de Dios en la creación y también en la ley de Jehová, ¿verdad? Todo lo que la ley es porque Dios es. Si Dios es santo, la ley de Jehová es santa. Si Dios es puro, la ley de Jehová es pura. Si Dios es eterno, la ley de Jehová es eterna.
Pudimos ver entonces el carácter moral en sus juicios, porque todos sus juicios son justos, son rectos, son puros, son limpios, son santos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No existe ningún tipo de oscuridad o sombra en Dios, como dice Juan. Dice, en Él no hay tinieblas, no existen las tinieblas en Él, no existen la contaminación en Él. En Él no hay pecado, en Él no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay ninguna intención malvada en su corazón. Todo lo que surge de Él es bueno, limpio, puro. Todas sus intenciones son limpias. Todas y cada una de las representaciones, manifestaciones y revelaciones de Dios revelan su perfecta santidad. Dios es luz y no hay sombra ni tinieblas en su esencia. Dios no se rige por ningún estándar moral o de santidad. Dios nunca piensa, habla o hace nada indebido. Él nunca se equivoca o juzga injustamente. Dios no tiene niveles de santidad. Dios es absolutamente santo. Y para habitar en su presencia, uno debe ser santo. No humanamente santo, hermano. No como un ángel es santo, sino como Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él es el estándar para estar en su presencia. ¿Y quién puede estar en su presencia? Nadie, hermanos, más que Él, su Hijo, Jesucristo. Y por Él nosotros podemos entrar confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de su gracia por medio del sacrificio, de la sangre, de la justicia perfecta. El único que puede estar en su presencia, el único que puede estar con Dios es Jesús. Y ahora por medio de Él nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Nadie que haya pecado podrá disfrutar de su presencia. Esto fue demostrado claramente cuando los ángeles pecaron. Dios los echó inmediatamente de su presencia a un lugar separado para ellos. También cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios los expulsó del paraíso y los puso en otro lugar aparte. De la misma manera, cuando el ser humano pecaminoso no viene a Dios y rechazan a Jesucristo, su destino final será un lugar separado de Dios. El infierno preparado para el diablo y sus demonios. Y cuando digo separado de Dios es un decir, hermanos, porque de la presencia de Dios, como ya lo hemos visto, no podemos separarnos jamás, ni en el infierno. Es un decir cuando uno dice, bueno, el infierno, la muerte es una separación de Dios. Sí, en un sentido, pero no en otro. Porque Dios es el que está en el infierno castigando y haciendo juicio del pecado. Entonces es Él, ¿verdad? No nos podemos alejar de Él. Es otra manifestación de Él, pero su presencia está en el infierno, castigando, haciendo justicia, ¿verdad? Porque Él es santo, limpio y puro. ¿Sí, hermano? Ah, sí, sí. Perdón. Sí, sí. Solamente para profundizar un poquito ahí, es que qué bueno que dices eso de que sí, sí y no, ¿verdad? Las personas van a estar separadas. Lo que sucede ahí es que en el cielo y en el infierno Dios va a manifestar diferentes aspectos de su ser.
no va a manifestar los mismos aspectos en el cielo que los que va a manifestar en el infierno. Por ejemplo, en el infierno Él va a manifestar su justicia y su ira santa y necesaria, ¿verdad? Pero, o sea, Dios es una de las descripciones que se hacen de Dios en los credos o en las confesiones, es que Dios es espíritu infinito. Infinito. No hay lugar donde Él no pueda estar. Así es. Sí, es exactamente así. ¿Verdad? Porque muchas veces escuchamos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado que la muerte o el infierno es estar separado eternamente de Dios? Yo lo he escuchado muchas veces. Sí. Pero sí es verdad, pero a la vez no es verdad. Pero es separado de la bondad de Dios. Sí, sí. Más no de su hijo, como dice. Exacto. Sí, o sea, la presencia de Dios siempre va a estar en todas partes. Dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Verdad? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy debajo de la tierra, ahí estás tú. ¿A dónde me puedo ir? A ninguna parte. Porque Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, en todo lugar. Pero sí, una diferencia, como ya hemos dicho y hablado, la manifestación de Dios es diferente en el cielo que en el infierno, ¿verdad? La manifestación de Dios es diferente a lo mejor aquí en la iglesia que en un burdel, porque Dios está allí, ¿verdad? Que se manifieste de otra forma en ira, en justicia, en enojo contra el pecado, eso es otra cosa, pero Él está allí. Pero la manifestación de Dios, a lo mejor aquí en la iglesia, cuando estamos adorando, Él, ¿verdad? Lo disfruta tal vez, ¿verdad? Sí, alguien levantó la mano. Sí, hermanita, lo que mencionaba de que, en el infierno no está la bondad de Dios. No, en realidad sí, porque el infierno es algo bueno, es algo necesario. O sea, uno podría pensar como que, no hay amor de Dios en el infierno y no hay amor de Dios en un sentido redentor. Por ejemplo, no hay paz relacional de Dios hacia el pecado en el infierno. Como cuando Cristo estaba aquí en la tierra, que Él decidió limitar ciertos de sus atributos aquí en la tierra, lo mismo sucede en el infierno. Pero el infierno es algo bueno y necesario, porque sin infierno, entonces Dios no es justo, y su justicia es algo bueno. Dice la Biblia, por ejemplo, que se pasa en Jeremías, que dice que en el camino de tus juicios hemos esperado, y dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestras almas. Vemos varias partes, por ejemplo en Apocalipsis, cuando los santos están clamándole a Dios y están pidiéndole, Dios, o sea, ya trae venganza, ya fue suficiente toda esta injusticia, ya fue suficiente toda esta maldad. Entonces en el infierno sí hay amor, pero hay amor de Dios hacia sí mismo, hacia sus propios atributos que fueron violentados incontables veces por el pecador. No hay eso que menciono, no hay ese amor redentor, no hay esa paz relacional de Dios, pero Dios continúa mostrando su justicia y su santidad, que son cosas buenas. Así es. Entonces sí hay bondad de Dios en el infierno, simplemente no de la cual nosotros disfrutamos. Así es. Nos salva. La manifestación del amor de Dios es, por ejemplo, en ira puede ser una manifestación del amor de Dios, la ira de Dios. Por ejemplo, lo que dice en veces Paul Washer, él dice, tú amas por ejemplo, a los niños, y la mayoría de la gente va a decir, sí, sí amamos a los niños. Bueno, si tú amas a los niños, entonces una manifestación de ese amor para con los niños es que tú odias el aborto, o que tú odias el homicidio de los niños. Odias eso, ¿no? Es el odio que se está manifestando hacia el aborto es porque, ¿cuál es la base de eso? Es porque tú amas a los niños. De una forma similar, la manifestación que está surgiendo en el infierno de justicia, de ira, de todo eso, es una manifestación del amor de Dios que Él tiene por su santidad, ¿verdad? Es lo que dice, amor a sí mismo. Sí, un poquito rebuscado, había que estudiarlo más, ¿verdad? Pero sí. Sí, qué bueno. Una hermana. Rapidísimo más, no sé si lo dijeron ahorita mientras salí, pero la
es que en el cielo está, dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Jesús estaba... denme unos segundos, porque justamente escribí algo y aquí lo tengo. Jesús está diciendo ahí en Juan, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gran diferencia de estar en el cielo y en el infierno, pienso yo, sé que esto lo podemos explorar más y agregarle más aspectos, más consideraciones, pero es que en el cielo está el Hijo, y esa va a ser nuestra mayor fuente de deleite, estarlo contemplando, como cuando uno va y contempla un paisaje, no sé, el Gran Cañón, y uno se llena de asombro ante la majestuosidad. Esa es la gran diferencia, que en el infierno esa es la parte donde estamos separados, ahí no hay comunión no hay una comunión de amor, ni hay un deleite, ¿verdad? Y además de que se vacía la ira de Dios en el infierno. Así es, hermana. Nada más como comentario de que también en la escuela bíblica, bueno, en las enseñanzas de los niños, también se maneja ese término, tienes que estar separado de Dios. Uh-huh. Ellos tan chiquitos y una forma de que ellos lo pudieran entender, Sí. pues es manejarlo como Es que sí es separación cierto. de Dios. Sí, sí, entonces es una forma de decirlo y es cierto, como dije, sí es cierto. Está separado pero ¿de qué? De Dios, ¿verdad? Pero a los niños se les puede explicar así y conforme van madurando y van creciendo en el conocimiento bíblico y de nuestro Dios, entonces se les va explicando, ¿verdad? Más a fondo. Como ahorita que estamos en una clase de ya personas más adultas, más maduras, se puede explicar con más detalle, ¿verdad? Y aún así no vamos a alcanzar a profundizar, ¿verdad? Como dijimos al principio, apenas vamos a saber las colinas de las faldas de las colinas del conocimiento de la santidad de Dios. Sí, hermano. Me hace pensar lo que estamos diciendo, hermano, que en el infierno o en el lago de fuego, va a ser el último, los que se van para allá. Yo creo que su mayor tormento va a ser el estar separado de Dios, porque su presencia va a estar ahí también. Entonces ellos van a estar conscientes, ahora sí que los mejores creyentes van a estar ahí. No sé si me estoy explicando. Y yo siento que el mayor tormento es saber que están separados de la relación con Dios. Así es, la bendición de su comunión que nos brinda gozo y paz, como dijo el pastor. Hay un ejemplo como para niños que hace mucho se me ocurrió, no sé en qué película es, la de Monsters. No sé si la han mirado, no sé si Disneylandia o Pixar, no sé quién la hizo, pero Monsters Inc., sí. Bueno, ¿se acuerdan del monstruo ese azul? ¿Cómo se llamaba? Sullivan. Bueno, en un momento está la niña jugando con él, ¿verdad? La niña que es su amiga, su amiga, y no, pues viene alegre y contenta porque él está riendo, se está riendo su amigo, y pero de repente, él, no sé, en una escena, él pone su cara de monstruo, pero no sabe que la niña lo está viendo. Y se enoja y hace todos sus gestos como un monstruo, ¿verdad? Y la niña se asusta y no puede creer que ese es su amigo, que nada más recibía pura bondad y amistad y ternura y cariño de él, ahora es un monstruo. Bueno, más o menos de una forma similar, es el mismo personaje, es la misma persona. Pero unos vamos a mirar ese lado cariñoso, amable, apacible de Dios en el cielo, los que tenemos comunión con Dios, y otros, desafortunadamente, van a mirar la justicia de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios, el celo de Dios, todo eso. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. Pedro afirmó esto en 1 de Pedro 1:16, cuando dijo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto concuerda con lo dicho por nuestro Señor Jesús cuando dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La santidad de Dios se refleja en su odio por el pecado. La santidad de Dios, el carácter moral de Dios se puede ver más claramente en su odio por lo que es pecaminoso. Dios ni siquiera tolera la alabanza y adoración de su pueblo cuando comete pecado. Entonces, a Dios le gusta que su pueblo le adore, porque está haciendo algo bueno. Jesús dijo que Dios anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no porque lo necesite, pero dice que anda buscando una verdad que debemos de entender, que ni siquiera la adoración de sus santos, los cuales han sido redimidos con la sangre del Cordero, cuando la alabanza de su pueblo está revuelta de pecado, cuando hay práctica pecaminosa en el pueblo de Jehová, del pueblo de Dios, Dios no lo recibe bien. Dios es tan santo, hermano, que ni siquiera de sus hijos recibe esa alabanza cuando sus hijos están cometiendo un delito, un pecado, una infracción contra Dios. En Amós 5:11 dice, y leo desde la traducción del lenguaje actual: yo conozco todos sus pecados, conozco sus muchas maldades, sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Y luego dice en Amós 5:21 al 23, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Salmodias quiere decir cantar salmos monótonos y sin expresividad. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé tus cantos, tus salmos monótonos y sin expresividad de tus instrumentos. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, porque yo conozco que estás mal, ¿verdad? Y esto el Señor Jesús lo dice, ¿verdad? No traigas tu ofrenda, ¿verdad? Deja tu ofrenda. No vengas aquí a tratar de ganar el favor de Dios con tu ofrenda. Si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la traigas. Primero, asegúrate que tu hermano está bien contigo. Y no solamente que tú tengas algo en contra de tu hermano, sino que tu hermano que tenga algo en contra de ti, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, pues yo ya lo perdoné, ¿verdad? Pues si él está enojado, pues que se enoje, ¿verdad? Su problema. No. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú, no esperes a que él te pida perdón. Tú ve y busca el perdón. Tú ve y busca el perdón. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y busca el perdón. Y luego ven y trae tu ofrenda. Porque si no lo haces, es como lo mismo que está diciendo aquí. Dios no tolera la alabanza y la adoración de su pueblo cuando su pueblo practica el pecado. El profeta Isaías es todavía más severo contra el pecado de Israel y contra la adoración que está permeada de iniquidad. Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos y hijos depravados, dejaron a Jehová
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías 1 del 11 y luego el 13 al 16. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, es decir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces podemos ver que la adoración, la disque comunión con Dios, cuando la persona está en pecado, en una práctica de pecado, todo esto es vano. Cuando uno viene hipócritamente aquí a la iglesia a adorar, a alabar, a bendecir su nombre, según, ¿verdad? A jugar el papel de muy santo, cristiano, pero cuando realmente no estás viviendo la santidad que Dios requiere, cuando no hay fruto de justicia en tu vida, cuando tú no te esfuerzas, cuando no hay un anhelo, un deseo de adorar a Dios, de obedecer su nombre, no en una forma legalista, sino de amor por Él. Yo lo he dicho muchas veces aquí, hermanos. La relación que nosotros tenemos con Dios es igual o similar o se asemeja a la relación que uno tiene con su esposa o esposo, novio o novia. Cuando uno está enamorado, hermano, uno quiere estar con esa persona. Mueve cielo, mar y tierra por estar allí, porque te gusta estar allí. No quieres ofender a esa persona en lo más mínimo porque lo amas. El que esté enojado contra ti te apachurra el corazón, hermano. Uno se siente hasta tiembla el cuerpo, hermano. Cuando tú realmente estás enamorado de Dios, tiemblas porque pecas contra Él. Te sientes mal, hermano. Tienes que buscar la santidad de Dios. Tienes que esforzarte, hermano, a no pecar contra tu Dios. Porque si no lo haces, analízate. Realmente pregúntate si amas a Dios, si realmente estás enamorado de Dios. Porque si con una facilidad tú pecas con Dios, contra Dios, pregúntate, ¿realmente yo amo a Dios? ¿Realmente estoy enamorado de Dios? Porque yo no le haría esto a mi esposa. Yo no le haría esto a mi esposo, a mi hijo que tanto amo y adoro. ¿Verdad? Entonces, hay que hacer un análisis introspectivo y analizar si realmente amamos a Dios. Porque uno hace tiempo para lo que quiere. Y si realmente tú no quieres a Dios, no vas a hacer tiempo para leer su palabra, para orar, para obedecerle, para venir a la iglesia. Si realmente Dios no es importante para ti, se va a ver, se deja ver, ¿verdad? Okay. ¿Alguien levanta la mano? En Isaías 1, 11, el 13 y el 16, al 16. Sí. Justo, se me hace curioso que menciones eso, porque justo ayer leí exactamente sobre esos salmos. En el 40 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, más abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Y luego en el 50 dice: no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus corrales. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia,
yo te libraré y tú me honrarás. O sea que Israel estaba, como dice la frase, de que estaban obsesionados con la letra, pero no con la sustancia. Entonces sacrifica y sacrifica animales pensando que con eso iban a estar bien, pero de ladito no se molestaban en obedecer a Dios. Y por eso a cada rato, no solo en Salmos, yo lo leí un montón de veces en Proverbios, que dice, yo no quiero tus sacrificios, mejor obedéceme, mejor dame gracias, mejor Así es. todas esas cosas. Así es, sí. Nomás para agregar a lo mismo, un salmo, el Salmo 51, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿no? Del rey David. Dice, porque no quiere sacrificio, dice, que yo lo daría. O sea, pues para el rey David ser el rey, tenía Miles y miles. miles de cabezas de ganado, ¿verdad? Para dar sacrificios. Dice, no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y quiero nomás subrayar, espíritu quebrantado. Quebrantado significa quebrar. Significa, hay una alabanza muy famosa que ustedes conocen. Estas que vienen de La Hermosa, porque creo que el pastor de Fino la cantaba, ¿no? La del alfarero. Oh, sí, muy famosa. Sí, ¿verdad? ¿Quieren que la cante? No es cierto. No es cierto. Y bueno, es un alfarero y hay una pieza de barro que él hace, pero no le gusta cómo está la pieza, entonces dice, te voy a quebrar y te voy a volver a hacer, ¿verdad? Un espíritu quebrantado es aquel que no está contento con la forma que tiene, y Dios lo quebranta y trae el quebrantamiento. Y cuando Dios trae quebrantamiento a nuestra vida, es bueno porque Él nos está reamasando, remoldeando otra vez, ¿verdad? Así es. Dios aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, una persona que no se conforma a su estilo de vida. A un arrepentido, yo quiero nomás hacer una aclaración. Yo sé que Víctor apenas está empezando la serie y de seguro va a hablar de esto, pero por si acaso alguien después ya no viene, pero que escuche hoy esto. No se trata de no pecar, que eso es lo que se nos demanda, o sea, debemos de estar vigilantes en buscar la santidad. Pero Dios sabe que vamos a pecar, ¿sí? No, sino, aparte de que se trata de no pecar, se trata de que cuando pequemos, no hagamos como que todo anda bien, porque delante de Dios no andan bien las cosas. No están bien las cosas. Nosotros tenemos que estar buscando confesar nuestro pecado diariamente, pero esa es la otra cara. Uno dice, bueno, entonces yo lo confieso. Bueno, lo puedes confesar, pero ¿de verdad te estás alejando del pecado? Sí. Sí, el apóstol Juan habla de eso y es de lo que vamos a hablar cuando hablemos hoy. En la primera epístola de Juan habla de eso, ¿no? De que en Dios no hay tinieblas. Dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, ¿verdad? Pero enseguidita dice, si hay alguien que peque, tenemos, ¿verdad?, abogado para con Dios. Dios sí quiere y demanda que nos limpiemos, que nos lavemos, que nos santifiquemos, que quitemos de nosotros la iniquidad, pero Él entiende y comprende que somos carne, ¿verdad? Y que todavía estamos en este cuerpo que no ha sido glorificado. Y la palabra de Dios dice que en nosotros habita el Espíritu Santo, pero también Pablo dice que en nosotros habita el pecado, ¿verdad? Entonces tenemos esta lucha siempre, hasta que seamos nuestros cuerpos glorificados, siempre vamos a tener esta lucha, ¿verdad? Siervo. Sí. Yo creo que aquí la clave es diferenciar entre el arrepentimiento y el Remordimiento. No es lo mismo. Así es. Sí, así lo vimos, ¿no? Cuando miramos los evangelios, en Judas Iscariote hubo un remordimiento, ¿verdad? Hubo un remordimiento porque se estaba afectando su persona, su imagen, ¿verdad? Y fue y dice, no, y hubo una, perdón, siempre me salgo, parezco gallo para allá y para acá, ¿no? Entonces sí hubo un remordimiento en Judas, pero en el apóstol Pedro hubo un arrepentimiento, un cambio de dirección, ¿verdad?
me voy a Cristo, voy y busco a Cristo. En Judas no buscó a Cristo, él buscó el matarse, el ahorcarse, en vez de ir a buscar a Cristo. Y esto es gracias a Dios, como ya hemos hablado de esto. Jesús oró por Pedro, ¿verdad? Para que cuando pecara, él se volviera a Cristo. ¿Sí, hermano? Mucho gusto, mi nombre es Antonio Colmenares. Mira, estoy escuchando, muy interesante el tema porque complementando lo que dijo el pastor, muchas veces nosotros nos dicen, no peques, pero nosotros no vamos a dejar de pecar. Sí. Nunca como humanos tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, que ya nos transformó, que ya el Señor es el que trató con uno, porque el Señor a mí me quebrantó. Llegó el momento en que yo estuve solo 6 meses en un rancho, contacto con nadie, solamente con el Señor. Le dije, Señor, ayúdame porque yo no puedo solo. Llegó el momento en que estuve solo y empezó a quebrantarme el Señor, a quebrantarme. Dije, Señor, yo soy un pecador, ayúdame para no pecar. Dice, no vas a dejar de pecar, al menos que vivas en el Espíritu, me dice. Porque cuando dejas la carne, que haces vivir el Espíritu, no vas a pecar continuamente. Ya no va a haber, ya no va a ser una vida que constantemente estés pecando. Así es. Cuando te enseñes a meterte en mi presencia, es cuando ya vas a tener una vida aprobada por mí. Así es. Cuando vas a tener una vida santa, que estés en comunión conmigo. Así es. Solamente en comunión vas a poder vivir una vida santa, porque si no estamos en comunión con Dios, no vamos a poder. Así es. ¿Es necesario eso? Sí, es necesario. Morir a nosotros mismos. Ujú. Sí, de hecho, el andar en el Espíritu es eso, el andar en el Espíritu Santo es eso. El llenarse de su presencia es llenarse de su palabra. Su palabra es vida y espíritu. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. ¿Verdad? Entonces, Juan habla de esto, dice, yo les hablo de todo esto, porque él empieza en el capítulo 1, les está hablando de que, dice, esto os anunciamos, esto os comunicamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y empieza a hablar de todo esto. Esto se lo estamos diciendo para que ustedes tengan comunión con nosotros. No de que nos llevemos bien, no está hablando de eso, de la armonía aquí en la iglesia, no está hablando de eso. Está hablando de la comunión que Él tiene con Dios. Yo Juan, quiero que ustedes tengan esta comunión con Dios y en Dios. Dios nos ha invitado a estar no solamente con Él, hermanos. Dios nos ha invitado a estar en Él y Él en nosotros. Es una comunión que solamente la goza el Hijo. En aquel día, dice, en aquel día sabrán que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No solamente estoy con Él, no estoy a un lado de Él, yo estoy en Él y Él en mí. Yo quiero eso para ustedes. Jesús dice, yo quiero eso para ustedes. Juan dice, yo quiero eso. Por eso les anuncio todo lo que los estoy diciendo. Todo el evangelio de Juan. Toda la epístola, por eso yo les estoy anunciando, para que ustedes tengan esta comunión en Cristo, ¿verdad? Esto os anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y luego en el siguiente versículo dice, en los siguientes versículos dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La relación, la comunión que nosotros tenemos con Dios, en Dios y Dios en nosotros, nos da un disfrute, un gozo, como dijo el pastor ahorita, en su presencia hay una plétora de gozo, ¿verdad? Eterna, para siempre. Y entonces Juan sigue diciendo, estas cosas os escribo, hermanos, ¿para qué creen? ¿Para que pequen o para que no pequen? Él dice, para que no pequéis. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando ustedes pecan, ustedes rompen, quebran, estorban la comunión de Dios. Rompen, quebran, estorban el gozo que yo quiero que ustedes experimenten.
Ustedes solamente van a encontrar el gozo, la felicidad de sus vidas estando en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Por eso no quiero que pequen. Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que puedan seguir disfrutando la comunión con Dios, en Dios y Dios en nosotros, para que así lleguen a ese máximo gozo, ¿verdad? Y es por eso. Y ahora el Señor nos ha dado la habilidad de no pecar, ¿verdad? Antes, cuando vivíamos en nuestro estado pecaminoso, pues pecábamos y pecábamos, bebíamos el pecado como agua, ni sentíamos y seguíamos nuestras vidas así. Pero ahora Dios nos ha dado otro espíritu, nos ha dado otro corazón que es sensible a su palabra, que ahora podemos y queremos escuchar y obedecer porque le amamos. Si se ha perfeccionado el amor de Dios en tu corazón, si Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo en tu corazón, ahora tú le amas, estás enamorado totalmente de Dios y no quieres pecar contra Dios. No quieres porque no quieres seguir disfrutando de ese gozo, de esa felicidad, de esa comunión con Dios. Por eso Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, para que sigan disfrutando de la comunión con Dios, ¿verdad? Y pues se me está acabando el tiempo. Me gustaría compartir una porción de la Biblia que al menos en mí me ha ayudado a redirigir mis esfuerzos y mi motivación en cuanto a mi vida y mi comunión con Dios. A mí me ha pasado, no sé si a los demás, pero cuando uno viene a la iglesia y sirve y ayuda, aquí o afuera, pues a veces podemos caer en el engaño de que estamos poniendo palomitas, ¿no?, en lo que tenemos que hacer en nuestra vida y en lo que tenemos que rendirle a Dios. En los estudios que estamos teniendo de Lucas, en esos estudios que hemos estado haciendo, encontré esta porción, Miqueas 6, del 6 al 8. Lo voy a leer porque al menos en mí, pues el Señor me habló, ¿no?, directamente y me ayudó a tener claridad en qué buscar esos esfuerzos y esa motivación. Dice Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, aquí está muy claro esa diferencia en cuanto a una adoración falsa o una adoración en la que queremos ponerle palomitas a nuestra vida y qué es lo que Dios pide de nosotros y en donde tenemos que enfocar siempre nuestros esfuerzos. Humillarnos a Él, amar a Cristo, amar a Dios y siempre clamar por esa misericordia en nuestras vidas y extenderla hacia los que están alrededor de nosotros. Así es. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Voy a terminar ya muy pronto, hermanos, porque el tiempo se nos va. El versículo de Isaías sigue diciendo en el versículo 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces es una orden, ¿verdad? Es una orden que Dios nos está diciendo que tenemos que lavarnos, que tenemos que limpiarnos. Quita la iniquidad de vuestras obras, deja de hacer lo malo, ¿verdad? Y todo mandamiento de Dios tiene la intención cariñosa de su buena voluntad. ¿Por qué creen que Dios no quiere que pequemos? Ya lo dije hace rato. Porque Él quiere tener comunión con nosotros y que nosotros tengamos comunión con Él, que Dios esté en nosotros y nosotros en Él, para que nuestro gozo sea cumplido, para que nosotros tengamos la máxima felicidad en esta tierra y en la vida eterna para siempre. Deja de pecar, no te conviene. Se entiende o entendamos, ¿verdad? Que yo también me equivoco. Dios no quiere que peques y nunca aprueba el pecado.
En Juan 8:11, Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Verdad? Como pueden ver, Dios es muy claro y específico en cuanto a su odio del pecado y de la adoración hipócrita. Pero existe una manifestación aún más gloriosa de la santidad de Dios, la cual vamos a ver la próxima semana. Entonces miramos la santidad de Dios, el carácter moral de Dios, la pureza, la limpieza de Dios, que Dios es santo y separado del pecado, y lo podemos ver en diversos versículos bíblicos, pero también podemos verlo en sus revelaciones, en su creación, en su ley y también en sus juicios, ¿verdad? Lo podemos ver por todas partes, su palabra. Pero hay una manifestación más grande. La manifestación perfecta de su santidad. Adivinen quién es. ¿Mande? El Hijo, Cristo Jesús. Jesucristo es la manifestación perfecta de la santidad moral, del carácter moral de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Yo quería acabar con este estudio el día de hoy, pero no se pudo. Avancé otras 7 páginas, hablando de la rareza, la hermosa rareza de Dios. Avancé 7 páginas y hoy avancé otras 7. Y el estudio consta de 25 hojas. Así es que, a ver si para la próxima podemos acabar este tema de la santidad de Dios para entenderlo aún mejor. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, te doy gracias una vez más, Señor, porque tú has derramado la sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón, has derramado de tu amor. Podemos ver tu santidad por todas partes. Podemos ver la pureza de tu carácter en la creación, en todas las cosas que tú has hecho, en la creación del hombre. Gracias, Señor, porque tenemos tu ley, la cual es un reflejo exacto de tu santidad, del carácter moral de Dios. Gracias, Señor, por tus juicios, porque nos hablan de tu santidad y de tu amor por tu santidad, por tu pureza. Aunque es difícil, Señor, aceptar el castigo, la ira, el celo, el juicio, la santidad de Dios revelada. Es necesaria, Señor, porque esto habla de tu amor, esto habla de tu santidad, esto habla de tu justicia, Señor, de que tú eres justo, de que tú eres santo, de que tú eres bueno, de que tú eres recto, de que tú eres limpio de ojos, porque tú eres un juez bueno. Si fueras un juez malo, no hicieras justicia. Te hicieras de la vista gorda, como se dice, al pecado, a la maldad. Pero por cuanto tú eres un juez bueno, por eso haces justicia. Y por eso te adoramos. Porque tú no eres un Dios como lo pintan allá afuera. Un Dios de la imaginación, un Dios del producto, de las maquinaciones, de la imaginación de los hombres. Porque no eres una caricatura, Señor. Porque tú eres el Dios santo, porque tú eres perfecto en santidad, en justicia, en rectitud, en limpieza, Señor, en pureza. Por eso te bendecimos y por eso te agradecemos el día de hoy. Quédate con nosotros, ministra, Señor, sigue ministrando. Necesitamos de tu palabra, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Danos, Señor, de tu espíritu y danos, Señor, de tu vida. Que sea una fuente, como tú lo dijiste en el capítulo 7 de Juan, que sea una fuente que brinque, que salte para vida eterna dentro de nosotros. Tu palabra, tu Santo Espíritu, que esté siempre con nosotros y en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.